Bien, en la última clase nos quedamos viendo estos ejemplos, ¿sí? Eh, Vamos a ver ahora el tema de intervalos. ¿Qué son los intervalos? Los intervalos no son más que conjuntos, pero que a la vez son subconjuntos de los números reales, ¿sí? Eso es un intervalo, ¿sí? Son subconjuntos de números reales, ¿ok? Veamos los tipos de intervalos que podemos encontrar. ¿Sí? Tenemos intervalo cerrado, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Lo siguiente, ¿sí? Ya. En un cuando tenemos un intervalo cerrado, entonces aquí lo que podemos observar es que tenemos dos extremos, ¿sí? O dos límites, límite inferior, límite superior, ¿sí? Y fíjense que tenemos corchetes, ¿ok? Los extremos están encerrados entre corchetes, ¿sí? ¿Qué me quieren decir los corchetes? Los corchetes me quieren decir que los extremos se incluyen, ¿ok? Eh, Bien, ¿qué información tengo dentro de este intervalo cerrado? ¿Sí? Como aquí ya se indicó, un intervalo en conjunto, por lo tanto, el intervalo cerrado que aquí tenemos, ¿sí? Se lo denota con una letra I, y es el conjunto o de elementos que pertenecen a los números reales, tales que se cumple que eh, cualquier número que esté dentro de este intervalo tiene que cumplir los siguientes. Debe ser mayor o igual que A y menor o igual que B, ¿sí? Es decir, todos los elementos que están, todos los elementos que forman parte de este intervalo, o sea, los que están dentro de este intervalo, son mayores o iguales que A, pero a la vez menores o iguales que B, ¿sí? Entonces tenemos intervalos cerrados, ¿sí? Donde fíjense que se incluye tanto A como B, es decir, los extremos se incluyen, ¿ok? ¿Qué quiere decir con esto? Que X puede tomar el valor de A y también puede tomar el valor de B, ¿sí? Eso me quiere indicar, eso me quiere decir cuando los extremos se incluyen, que X puede tomar el valor de A y también X puede tomar el valor de B, ¿sí? Y cualquier número que esté también entre esos dos valores, ¿ok? Representación gráfica de un intervalo cerrado. Se representa de esta manera, ¿sí? Colocamos la recta numérica, colocamos los límites o los extremos, límite inferior A, límite superior B, y aquí tenemos el intervalo, fíjense, la representación gráfica del intervalo cerrado, en este caso con corchetes, ¿sí? Aquí tengo corchete abierto y acá lo cierro, ¿sí? Ahí tengo el intervalo, ¿sí? Entonces, todo este conjunto de números, todo este conjunto de números que están entre estos dos límites forman el intervalo cerrado, siempre y cuando aquí tenga corchetes, lo que me indica que los límites también se incluyen dentro de este conjunto, ¿sí? Dentro de este intervalo. Tenemos también lo que se conoce como intervalo abierto, ¿sí? El concepto es el mismo, ¿sí? El concepto es similar, solo que aquí en vez de corchetes vamos a utilizar paréntesis curvos, ¿sí? Entonces, un intervalo abierto es el conjunto de los números reales, es el conjunto de los elementos que pertenece a los números reales, tales que cualquier elemento que esté dentro de este intervalo o cualquier elemento que pertenezca a este conjunto debe ser mayor que A y menor que B, ¿sí? Aquí fíjense que no se incluyen los límites inferior y superior no se incluyen, ¿ok? Entonces aquí tiene que quedar bien claro que X tiene que ser distinto de A y también distinto de B, ¿sí? Eso es un intervalo abierto. Representación gráfica. Aquí se lo puede observar, ¿sí? Similar como el cerrado, pero ahora usamos paréntesis curvos, ¿sí? Y aquí está. Entonces, este es mi intervalo abierto, ¿sí?
Tenemos también intervalo semiabierto y también semicerrado, ¿sí? Entonces, ¿qué me quiere decir? Que por un lado es abierto, pero por el otro cerrado y viceversa. Si yo tengo, por ejemplo, este caso, si tengo este caso, ¿verdad? Entonces, lo que me quiere decir es que aquí tengo este intervalo y es el conjunto de elementos que pertenecen a los números reales, tales que X. Sí, fíjense, el corchete hace que se incluya el límite o el extremo, y el paréntesis no, hace que no se incluya dicho extremo. Entonces, para este intervalo, en este caso es semicerrado, ¿sí? Tenemos que eh, cualquier valor que esté dentro de cualquier elemento o valor que esté dentro de este conjunto debe cumplir con que X sea mayor o igual que A, incluido el A, pero tiene que ser menor que B, ¿sí? Entonces aquí sí puedo incluir al valor de A, pero no tengo que incluir a B, ¿okay? B no tiene que estar incluido, ¿sí? Entonces X no puede tomar el valor de B, ¿okay? La presentación gráfica, aquí lo podemos observar, ¿sí? Coloco los extremos o los límites, extremo inferior, extremo superior, y aquí entonces tengo la parte cerrada, ¿sí? Que me quiere indicar que el valor de A sí está incluido dentro de este intervalo, y acá paréntesis curvo para cerrar el intervalo, y aquí tengo mi intervalo, ¿verdad? Ahí tenemos entonces. El otro caso sería lo contrario, ¿verdad? ¿Sí? Abro el intervalo con un paréntesis curvo y lo cierro con un corchete. Lo que me quiere decir es, lo que me quiere decir es que los elementos que se encuentren dentro de este intervalo sí cumplen con la siguiente condición, que son mayores que A, pero son menores o iguales que B. Es decir, X no puede tomar nunca el valor de A, en este caso, pero sí puede tomar el valor de B. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, el, en el máximo valor, X puede tomar el valor de B. ¿Sí? Entonces, aquí cualquier número que esté dentro de este intervalo tiene que cumplir que tiene que ser mayor que A, pero menor o igual que B. ¿Sí? Y se puede incluir el valor de B. ¿Sí? Debido a que es menor o igual. Representación gráfica lo tenemos aquí como se puede observar, ¿sí? Abro o empiezo el intervalo en A con paréntesis y lo cierro en B con corchete y que me quiere indicar que B está incluido, y ahí tengo mi intervalo, ¿sí? Venga, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿No hay preguntas? No, profe. Bien, continuemos entonces. Tenemos también intervalos con extremo infinito. Tenemos también intervalos con extremo infinito. Por ejemplo, los intervalos con extremo infinito siempre son semiabiertos o semicerrados. ¿Sí? Siempre son semiabiertos o semicerrados, por la sencilla razón de que el infinito nunca puede estar incluido como elemento dentro de un intervalo, nunca. ¿Okay? Por la sencilla razón de que no conocemos qué valor toma el infinito. Por eso nunca se lo puede incluir. Por lo tanto, los intervalos con extremo infinito son siempre semiabiertos o pueden ser semicerrados. ¿Sí? Entonces tenemos, por ejemplo, este caso, este intervalo que va desde menos infinito hasta un valor de A,
Y fíjense que aquí el menos infinito no se incluye, por eso es que está con un paréntesis curvo, pero el A en este caso sí se puede incluir, ¿sí? En este caso tendríamos que en este intervalo están los números que son menores o iguales que A. Eso me quiere decir, ¿ok? ¿Sí? Que a este intervalo pertenecen los elementos, los números que son menores o iguales que A. Tenemos entonces la representación gráfica como aquí se puede apreciar, ¿sí? Entonces, este intervalo me representa los números que son menores o iguales que A. ¿Ok? Vamos también a poder observar el otro caso, ¿verdad? Donde tenemos, en cambio, este, en el límite superior tenemos que A no está incluido, por lo tanto aquí este intervalo me representa los números que son menores que A, sin A incluido, ¿sí? Entonces, su representación la tenemos aquí, ¿sí? Entonces, aquí está representado gráficamente este intervalo, ¿sí? Tenemos ahora por acá, por ejemplo, este otro intervalo, ¿sí? Que sería semicerrado. Eh, donde me dice que va desde A, con A incluido, hasta más infinito, ¿sí? Entonces, en este intervalo están los números que cumplen con la condición de que son mayores o iguales que A, ¿sí? En este intervalo están los números que son mayores o iguales que A, eso me quiere decir, ¿sí? La representación la tenemos aquí, ¿sí? Colocamos A y nos vamos en largo hacia la derecha, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos que aquí colocar los números que son mayores o iguales que A, es decir, el valor de A sí está incluido. Aquí también tenemos otro intervalo, ¿sí? Que sería, fíjense, sería en este caso sería abierto, ¿sí? También podemos tener intervalos abiertos con sistema infinito, ¿sí? Lo que nunca podemos tener aquí cuando tenemos intervalos con sistema infinito son intervalos cerrados, ¿sí? ¿Ok? Intervalos cerrados no se pueden tener con sistema infinito, ¿sí? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, este intervalo que va desde A sin incluir hasta el más infinito, ¿sí? Y no es más que los números que son mayores que A. Este intervalo me representa los números que son mayores que A, ¿sí? Y aquí está representado gráficamente, ¿sí? Bien, entonces ya sabemos cómo representar un intervalo, que es un intervalo, ¿sí? Sabemos cómo representar cuando tenemos un número mayor que otro, mayor o igual que otro, ¿sí? O un número que está comprendido entre dos números que sea mayor que A y menor que B, o mayor o igual que A y menor o igual que B, ¿sí? Todo ello se lo puede representar como un intervalo, ¿ok? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta hasta aquí sobre el tema de intervalos? ¿Alguien tiene alguna duda, alguna consulta? Por si acaso, están en Moodle las diapositivas, ¿sí? Para que sigan la clase, ¿sí? No hay preguntas, entonces continuemos. Veamos estos ejemplos, ¿sí? Representar gráficamente los siguientes intervalos en la recta numérica. Empecemos. Aquí que tengo, ¿qué tipo de intervalo es este, jóvenes? ¿Qué tipo de intervalo es este que está aquí? Abierto, cerrado, semiabierto, semicerrado. Cerrado. Cerrado, ¿verdad? Perfecto. Entonces aquí nos dan la recta numérica y vamos a representarlo, ¿sí? Entonces, entre menos 5 y 7, ¿sí? Primero identifico los extremos.
los límites, ¿sí? Aquí tengo 1, menos 5, y acá está el 7, perfecto. Como es cerrado, entonces tengo que abrir el intervalo en menos 5, lo abro con un corchete porque es cerrado, y acá lo cierro también con corchete, ¿sí? Con corchete, ¿sí? Entonces, el intervalo que me piden es este que está acá, ¿sí? ¿Ya? Ahí está. Y este intervalo equivale a decir que son los valores o son los números, son los números reales, son números reales mayores o iguales que menos 5, pero menores o iguales que 7, ¿sí? ¿Ok? Entonces, esto es equivalente a tener esto que está aquí, ¿sí? Continuemos. Aquí también tengo, fíjense, otro intervalo. ¿Qué tipo de intervalo es? Abierto. Abierto, ¿verdad? Abierto. Perfecto. Entonces, identifico primero los límites. Tengo 0 y 9 medios. ¿Cuánto es 9 medios? 4.5, ¿verdad? Entonces, estaría entre 4 y 5 por aquí. Aquí está 9 medios, ¿sí? Y lo voy a graficar. Lo voy a representar. Aquí está. ¿Sí? Usando como aquí, ves, si aquí tengo paréntesis curvos, aquí también los coloco, ¿sí? Y aquí está representado gráficamente el intervalo, ¿sí? Bien. Este intervalo es equivalente a decir que son los números reales que son mayores que 0 pero menor que 9 medios, ¿sí? Entonces ahí tenemos este intervalo equivale a esto que está acá, ¿sí? Sigamos. Aquí tengo también este otro intervalo que sería semiabierto. Entonces, menos 3 está aquí, abro con paréntesis curvo en menos 3 y cierro con corchete en 6, ¿sí? Ahí está entonces representado gráficamente el intervalo, ¿sí? Bien, este intervalo me quiere decir esto, que son los números reales que son mayores que menos 3, pero menores o iguales que 6, ¿sí? Bien, continuemos. Aquí tengo un intervalo con extremo infinito, ¿sí? Que sería semiabierto. Entonces, este intervalo me quiere indicar que son los valores menores o iguales que 1, ¿sí? Con 1 incluido, ¿verdad? Entonces, para representarlo gráficamente, ¿sí? Solamente tengo que identificar el límite que no sea infinito, ¿sí? En este caso sería 1. ¿Ya? Y como son los valores menores o iguales que 1, vendría a ser de esta manera representado gráficamente, ¿sí? Y ahí se va de largo, ¿sí? Entonces, este intervalo es equivalente a tener los números reales que son menores o iguales que 1, ¿sí? Bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Profe, ¿y cuando son menores? Porque ahí todos son mayores. Todos los ejemplos están con un número mayor. Aquí tengo uno con menor. Acá también pues, me dice que son menores. Menores que 9 medios. X menor o igual que 6. Y aquí tengo únicamente los que son menores o iguales que 1. Si yo quisiera, por ejemplo, representar este intervalo, entonces tendría de esta forma, el 0, aquí está el 1, por ejemplo. Entonces, este intervalo me indica los valores que son menores que 1, por lo tanto, queda de esta forma.
¿sí? Y aquí tengo, son los valores menores que 1, ¿sí? Muy bien. Vamos ahora a representar estos intervalos gráficamente en la recta numérica. Entonces, aquí fíjense que tengo una unión de intervalos. Entonces, este va a ser un intervalo I1 y este aquí tenemos un intervalo I2, ¿sí? ¿Ok? Muy bien. Entonces, representemos I1. Sería aquí un intervalo semicerrado que comprende los números que son mayores o iguales que menos 6, pero menores que menos 2. Es decir, sería mayores o iguales que menos 6, entonces está aquí ubicado, pero menores que menos 2. Ya, entonces aquí estaría I1, ¿sí? I2 sería los valores comprendidos mayores que 3, pero menores que infinito, es decir, son todos los valores mayores que 3, ¿verdad? Entonces estaría representado de esta forma, desde 3 hasta el infinito, ¿sí? Y la unión, pues simplemente me queda así dibujada, así tal cual, ¿ok? ¿Sí? Entonces, esto es equivalente a decir que esta unión de intervalos es equivalente a decir que son los números reales mayores o iguales que menos 6 y menores que menos 2, o también los números reales mayores que 3, ¿sí? Eso me quiere indicar también, ¿ok? Bien, continuemos. Vamos ahora vamos a representar este intervalo. Entonces, aquí tengo un intervalo I1 y aquí tengo un intervalo I2, ¿sí? Entonces, voy a representar I1 primero. Dice que son los valores que comprendidos entre menos 3 hasta el más infinito, es decir, son los valores mayores que menos 3. Sería este intervalo que está acá. Y acá tendría I2 los valores comprendidos entre menos infinito hasta 1, incluido, ¿verdad? Es decir, que son los valores menores que 1. ¿Sí? Este vamos a dibujarlo con otro color. ¿Dónde serían estos valores que están acá? ¿Sí? Muy bien. Entonces, como es una intersección, ¿verdad? Fíjense como aquí tenemos como es una intersección, ¿sí? Entonces, ¿qué parte tengo que elegir? Tengo que elegir la intersección entre ellos, ¿sí? La intersección entre estos dos intervalos, que sería justamente esta parte que está acá. Aquí tenemos justamente la intersección, ¿sí? Entonces, la intersección de estos intervalos, ¿sí? Me queda lo siguiente, me queda este intervalo, ¿sí? Que son los valores comprendidos entre menos 3 sin incluir hasta 1 incluido, ¿sí? ¿Ok? Ese es el intervalo que me queda, ¿sí? Recordemos que los intervalos son también conjuntos y por ende se pueden hacer también operaciones entre ellos, y las operaciones entre ellos me resulta otro conjunto o también otro intervalo, ¿sí? Entonces ahí tenemos, ¿sí?
Entonces, también dicho de otra forma, esto equivale a tener los números reales que son mayores que menos 3, pero menores o iguales que 1, ¿sí? Como aquí se puede observar, ¿sí? Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Bien, sigamos. Ya. También se lo podría poner de esta forma, son los valores que son menores que son los números son los números reales que son mayores que menos 3, pero menores o iguales que 1, ¿sí? Por ejemplo, vamos aquí a representar este intervalo, ¿sí? El complemento de este intervalo, vamos a representarlo en la recta numérica, ¿sí? Entonces, para eso primero coloco el intervalo, ¿sí? Y después saco su complemento. ¿Cuál es el intervalo? Son los valores comprendidos entre 1 y 5, pero con 1 incluido, es decir, son los mayores o iguales que 1, mayores o iguales que 1, pero menores que 5, ¿sí? Ahí tenemos el intervalo. Ahora, el complemento vendría a ser lo siguiente, ¿sí? El complemento de los mayores o iguales que 1 no son más que los menores que 1, ¿verdad? Entonces sería, ¿sí? Ahora, el complemento de los menores que 5 son los mayores o iguales que 5, ¿sí? ¿Okay? Recordemos que tener este intervalo, los números mayores o iguales que 1, pero menores que 5, esto equivale a decir lo siguiente: x es mayor o igual que 1 y x es menor que 5, ¿sí? Complemento, ¿sí? Recordemos que por las leyes de Morgan, esto equivale a decir x mayor que 1, complemento, o el complemento de los menores que 5, ¿sí? Y esto es lo que está aquí representado, el complemento de los mayores o iguales que 1 es esta parte que está acá, ¿sí? Y el complemento de los mayores, perdón, de los menores que 5 es lo que está acá. Es decir, todo esto me va a quedar de la siguiente forma: son los números menores que 1, porque es el complemento de los mayores o iguales que 1, o el complemento de los menores que 5 son los números mayores o iguales que 5, ¿sí? ¿Okay? Ahora, colocándolos como intervalos, ¿sí? Me quedaría lo siguiente: el intervalo de los números menores que 1 se representa de esta forma, de menos infinito,
son los números que están en el rango de menos infinito hasta 1, ¿sí? Sin incluir unión, porque tengo aquí una disyunción. El conjunto de los números mayores o iguales que 5 se lo representa como un intervalo con extremo infinito, que sería de esta forma, ¿sí? Es un intervalo que va desde 5 sin incluir hasta el infinito, ¿sí? Bien, ahí tendríamos entonces la respuesta. Sí, este sería el intervalo, ¿sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Bien, continuemos. Vamos a representar ahora este intervalo, ¿sí? El complemento de este intervalo, ¿sí? Bien. Este intervalo, ¿sí? Que va de menos infinito hasta menos no incluido, no es más que, no es más que los números reales que son menores o iguales que menos 2, ¿sí? El complemento de eso equivale a tener ¿qué cosa? Los números reales mayores que menos 2, ¿sí? Por lo tanto, este intervalo queda representado gráficamente de esta forma. Son los números mayores que menos 2, ¿sí? Bien. Como que estudiamos, ¿sí? Bien, continuemos. Vamos ahora a ver el concepto de desigualdad. ¿Qué es una desigualdad? Una desigualdad es una expresión que indica que una cantidad es mayor que otra, ¿sí? O también se puede leer como que una cantidad es menor que otra, ¿sí? Cualquiera de esas dos formas, ¿ok? Ejemplos. Aquí tenemos ejemplos de desigualdades. 5 menos que 3, menos 4 menos que menos 2, etcétera, ¿sí? Y vemos sus propiedades, que es muy importante, ¿sí? Las propiedades de las desigualdades son las siguientes. Si a los dos miembros de una desigualdad se suma o resta una misma cantidad, el signo de la desigualdad no varía. Bueno, más que hablar del signo, se habla del sentido, ¿sí? El sentido de la desigualdad no cambia, ¿sí? No cambia. Es decir, se mantiene, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo tengo esta desigualdad, que me quiere decir que si yo le sumo a ambos lados, ya sea un número positivo o resto a ambos lados un número negativo, fíjense que el sentido de la desigualdad no cambia, ¿sí? ¿Okay? Por ejemplo, 5 es mayor que 2, sabemos que esto es verdadero, ¿verdad? Si yo le sumo 3, por ejemplo, a ambos lados, me queda 8 mayor que 5, ¿verdad? ¿Sí? Y esto sigue siendo verdadero, ¿sí? Es decir, no tiene que cambiarme el sentido de la desigualdad, ¿sí? Así mismo, si digo resto en vez de sumar, ¿sí? También va a quedarme una proposición verdadera, ¿sí? Conclusión, ¿sí? Si un término está sumando, puede pasar al otro miembro a restar y viceversa, ¿sí? ¿Ok? Esto es similar a las ecuaciones, jóvenes, ¿sí? Entonces, trabajar con
desigualdades es bastante parecido a trabajar con ecuaciones, ¿sí? ¿Ok? Es decir, lo que esté sumando lo puedo pasar al otro lado a restar sin alterar el sentido de la desigualdad. ¿Estamos? Y viceversa, lo que está restando puedo pasarlo al otro lado a sumar sin alterar el sentido de la desigualdad. ¿Sí? Tenemos ahora lo siguiente, si los dos miembros de una desigualdad se multiplican o dividen por una misma cantidad positiva, el signo de la desigualdad no varía. Es decir, si A es mayor que B, si yo multiplico tanto en un miembro como en el otro por una misma cantidad positiva, ¿sí? Positiva ya saben que me quiere decir diferente de cero, ¿sí? O también si yo divido por una cantidad positiva, fíjense que el sentido de la desigualdad no varía, ¿ok? ¿Sí? La cantidad por la que yo multiplique o divida tiene que ser positiva, es decir, diferente de cero, ¿sí? Ejemplo, si yo tengo 9 mayor que 6, si yo multiplico por 3, a ambos lados me va a quedar 27 mayor que 18, ¿sí? Fíjense que la proposición sigue siendo verdadera, ¿sí? Si divido para 3, en cambio, me queda 3 es mayor que 2, por lo tanto sigue siendo esta proposición verdadera. Y como podemos observar, el sentido de la desigualdad no cambia al multiplicar o dividir por un número positivo, ¿sí? Por lo tanto, al igual que en las ecuaciones, yo puedo pasar de un lado a otro, ya sea a multiplicar o a dividir, ¿sí? Siempre que el término sea positivo. Siempre que el término sea positivo, puedo pasar al otro lado a multiplicar o dividir, ¿sí? ¿Por qué digo que siempre que el término sea positivo? Para que el sentido de la desigualdad no cambie, ¿sí? ¿Qué sucede cuando tenemos, en cambio, términos negativos? Si yo paso a multiplicar o dividir un término negativo, solamente allí sí me cambia el sentido de la desigualdad. Solo allí me cambia el sentido de la desigualdad. Y esto ya lo veremos en este momento. Si dos miembros de una desigualdad se multiplican o dividen por una misma cantidad negativa, el signo el sentido de la desigualdad cambia. Ahí sí cambia el sentido de la desigualdad. ¿Sí? Ejemplo, si tengo que A mayor que B, entonces, si multiplico por una cantidad negativa a ambos lados, entonces fíjense cómo me cambia el sentido de la desigualdad. Es decir, A por C me va a quedar menor que B por C, ya no me va a quedar mayor. ¿Ok? O también al dividir, también lo mismo, ¿sí? Siendo C negativo, ¿sí? Y mucho ojo diferente de cero, ¿sí? Denme un segundo, por favor, ya vuelvo con ustedes, ¿sí? Por ejemplo, si tengo 9 es mayor que 6, que sabemos que esta es una proposición verdadera, entonces si yo multiplico por menos 3 a ambos lados, fíjense cómo me cambia el sentido de la desigualdad, de mayor pasa a menor que, y me queda menos 27 es menor que menos 18, por lo tanto, también es verdadero, ¿sí? Así hemos dividido para menos 3, me quedaría menos 3 es menor que menos 2 y esto sigue siendo verdadero, ¿sí? ¿Ok? Conclusión. Bueno, yo también puedo despejar números negativos que esté multiplicando o dividiendo, pasándolos al otro lado cuando tenga una desigualdad. Pero, pero, pero tengo que, ahí, cuando despejo, tengo que cambiar el sentido de la desigualdad, ¿sí? Tengo que cambiar ahí el sentido de la desigualdad, ¿sí? Eso solamente cuando tengo que despejar números negativos, ya sea que los pase a multiplicar o dividir al otro lado, ¿sí? Ahí sí cambio el sentido de la desigualdad. Ahí sí lo tengo que cambiar, ¿ok? Bien. Ya entendemos esta otra propiedad. Si se cambia el orden de los miembros, la desigualdad también cambia de sentido, ¿sí?
de sentido. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo A es mayor que B, y si yo cambio el orden de los miembros, si yo pongo primero B a la izquierda y luego A hacia derecha, me quedaría B es menor que A, ¿sí? Es decir, aquí lo puedo leer de izquierda a derecha, pero acá lo puedo leer de derecha a izquierda. Si lo leo de derecha a izquierda, es como que también leyera al revés la desigualdad, ¿sí? ¿Ok? Bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Ya. A ver, bien jóvenes, estas propiedades me sirven bastante para cuando yo quiera resolver lo que vamos a ver ahorita que son inecuaciones, ¿sí? Aquí también tenemos, por ejemplo, más propiedades en el libro de Baldor, en la página 278, ¿sí? Inecuaciones. ¿Qué es una inecuación? Una inecuación es una desigualdad en la que hay una o más incógnitas, ¿sí? Pero con las que vamos a trabajar aquí son simplemente con inecuaciones lineales que tienen una incógnita, ¿sí? Ejemplo, 3x más 1 mayor que 0, ¿sí? Esa es una inecuación. ¿Y qué significa que hay que hacer? Simplemente resolverla, ¿sí? Entonces, resolver una inecuación es hallar los valores de las incógnitas que satisfacen dicha inecuación. Por lo que la solución se la puede expresar como un intervalo. Es decir, la solución de una inecuación es un intervalo. La solución de una inecuación es un intervalo. ¿Sí? Bien. Inecuaciones lineales es aquella que se representa de una de las siguientes formas. ¿Sí? Es aquella que puede ser representada por las siguientes formas. AX más B positivo, AX más B negativo, AX más B mayor o igual que 0, AX más B menor o igual que 0, ¿sí? Por ejemplo, vamos a resolver estas inecuaciones. Por ejemplo, 2x menos 3 mayor que x más 5, ¿sí? 2x menos 3 mayor que x más 5, ¿sí? Entonces, vamos a hacerlo de dos formas, ¿sí? Vamos a ver la primera. Quiero despejar x, ¿sí? Tratémosla como una ecuación. Tratémoslo como una ecuación. Entonces, puedo pasar de un lado a otro con operación contraria, pero cuando paso de un lado a otro a multiplicar o a dividir, ahí sí tengo que ver el signo. Si el número que paso de un lado a otro es negativo, me cambia el sentido de la desigualdad, ¿sí? Si el número que paso de un lado a otro a multiplicar o dividir es positivo, no me cambia el sentido de la desigualdad, ¿ok? Entonces, voy a pasar acá para dejar todo con x y acá todo sin x, ¿sí? Paso esta x acá, me queda 2x menos x mayor. El 3 que está restando paso acá a sumar, 3 más 5, 8, ¿sí? Entonces, esa es una forma. La otra sería de esta forma, paso acá la x, paso acá el 2x a restar y me queda, por este lado me queda x menos 2x menos x, ¿sí? Acá paso el 5 que está sumando, paso a restar, menos 3 menos 5, menos 8. Como solamente he pasado a sumar y restar, no me cambia el sentido de la desigualdad, ¿sí? ¿Ok? Entonces yo quiero despejar la x, ¿verdad? Paso este menos que está aquí, paso este menos que está aquí, lo paso acá, para que se me elimine con el menos que está acá y me queda 8, pero como he pasado a dividir un número negativo, ¿verdad? Entonces me cambia el sentido de la desigualdad y me queda esto, ¿verdad? 8 menor que x, ¿sí?
que se lo puede leer también de derecha a izquierda y me quedaría x menor que 8, perdón, x mayor que 8. ¿Sí? Y tenemos de estas dos formas que se puede resolver esta inecuación. ¿Ok? Bien, ahí tenemos. Aquí tenemos otro. Asimismo, paso el cuadro que está sumando en el paso carácter, me queda 12x menos 4x, 8x. El 13 que está aquí restando el paso a sumar y me queda 3 más 3 es 16, quedándome de esta forma. 16 mayor o igual que 8x, ¿sí? Entonces, paso el 8 positivo que está multiplicando, lo paso a dividir y me queda 16 para 8, 2. 2 mayor o igual que x. Y esto lo puedo leer también de esta forma, x menor o igual que 2, ¿sí? Ahí tenemos la respuesta, ¿sí? X menor o igual que 2, ¿ok? Ya. En ecuaciones con coeficiente fraccionario, similar como las ecuaciones, ¿sí? Si tengo denominadores, ¿sí? Lo que se recomienda es eliminar los denominadores multiplicando a ambos lados por el mínimo común múltiplo. En este caso tengo 2 y 3 como denominadores, por lo tanto el mínimo común múltiplo es 6, ¿sí? Entonces aquí tenemos que voy a multiplicar por 6 de un lado, 6 menos x medios, y por 6 del otro lado, 6 por 5 tercios de x menos 6, ¿verdad? Como he multiplicado por un número positivo, ¿sí? Entonces el sentido de la desigualdad se mantiene, ¿ok? Entonces tengo 6 por 7, 42, menos 6 por x medios, 3x, ¿sí? 6 por 5 tercios me quedaría 10x, ¿verdad? Y menos acá 6 por 6, 36, ¿sí? Entonces con eso elimino los denominadores. Fíjense, ya me queda la inecuación sin parte fraccionaria, ¿sí? Ahora sí voy a despejar la x y voy a tener lo siguiente. Paso el 3x que está aquí, lo paso a sumar y me quedaría 13x por un lado, 13x, 42, aquí con el menos 36, paso el menos 36 que está aquí, lo paso a sumar y me quedaría 42 más 36. Esto me quedaría 78, ¿verdad? Sí, 78 mayor que 13x, ¿verdad? El 13 lo paso acá a dividir y me quedaría 78 para 3. Eso me quedaría 6, ¿verdad? 6 mayor que x, que he leído de otro modo, desde la derecha hacia la izquierda, me quedaría x menor que 6, ¿sí? Ahí está la respuesta, ¿sí? X menor que 6. ¿Ok? Bien, por acá asimismo tenemos una inecuación con denominadores, ¿sí? Los denominadores que tengo son 3 y 8, por lo tanto el mínimo común múltiplo entre ellos es 24, ¿verdad? Entonces multiplico por 24 a ambos lados y me queda 24 por un tercio de 3x menos 2 menor que 24 por x octavos más 2, ¿sí? 24 para 3, 8, ¿verdad? Sí, 8 por 3x menos 2. El sentido de la desigualdad no varía porque es multiplicado por un número positivo, ¿sí? Menor que 24 por x octavos me quedaría 3x más 24 por 2, 48, ¿sí? 8 por 3x, 24x menos 8 por 2, 16, es menor que 3x más 48, ¿sí? Paso 3x acá, restar 24x menos 3x, me quedaría 21x menor que
paso el 16 acá a sumar 16 más 48, eso me quedaría 64, ¿sí? Entonces despejo, en este 21 que está multiplicando lo paso a dividir, como es positivo, no me cambia el sentido de la desigualdad, quedándome x menor que 64, 21avos, ¿sí? ¿Ok? Bien, no sé si aquí puedo sacar tercera, bueno, no. Entonces, quedándome así la respuesta, esto no se puede simplificar y me queda x menor que 64, 21avos, ¿sí? Bien. Entonces, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, jóvenes? No, profe. Bien, con esto terminamos la unidad 4, ¿sí? Y ya tienen en el Moodle tienen ya la tarea, ¿verdad? Y las diapositivas para que la puedan resolver, ¿sí? Bien, nos quedamos hasta aquí. Gracias por su atención. Que tengan buen fin de semana.